Y después de todo este mes, casi mes y pico de intensidad, con todas las celebraciones, nos encontramos con esta fiesta, la fiesta del Corpus Christi. Decía en la presentación y también ahora mismo al presentarte a ti que tradicionalmente lo celebrábamos los jueves. ¿Por qué los jueves? ¿Qué relación hay entre el Corpus Christi, la Pascua, Pentecostés? Más que los jueves, este jueves, el jueves que iba después de la Santísima Trinidad. Es una tradición antigua. Y sobre todo, ya lo recogía el refrán castellano, 3 jueves hay en el año que relumbran más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. El Día de la Ascensión es precisamente por un término numérico, los 40 días después de la Pascua, tal como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se produce aquel acontecimiento salvífico relatado en el Nuevo Testamento. El jueves del Corpus Christi está sobre todo vinculado a la tradición del origen de esta fiesta, que a veces yo creo que es bueno recordar a todos los cristianos y creyentes el origen de estas grandes y populares fiestas. El Corpus se remonta pues al siglo XIII y precisamente en la ciudad de Lieja, en los Países Vascos, en 1247, una monja agustina, Santa Juliana de Cornuillón, ella ve como unas visiones, nos relata ella misma, un sol con una mancha, hasta que finalmente, bueno, la historia es muy bonita, ¿no? La ayudan a comprender sus directores espirituales y sus confesores que en el año falta una fiesta a la Eucaristía. Claro, todo esto hay que enmarcarlo en una situación eclesial que ya venía desde el siglo X, en la que hay muchos movimientos que ponen en duda la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es la época de los albigenses, de los cátaros, que se ha escuchado siempre, pues, no sé, estos personajes, estos movimientos, ¿no?, de protesta contra la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y entonces hay como una reacción eclesial. Precisamente comienza con esta religiosa agustina, y entonces el obispo, muy reacio, el obispo de Lieja, a permitir esto, lo permite solo para su convento al principio. Después ya más adelante, bueno, lo deja para su diócesis. Pero la providencia, podríamos decir así, cuando a veces unos la llaman casualidades, pero la providencia es que el confesor de Santa Juliana de Cornuillón, que era archidiácono de la diócesis de Lieja, es elegido papa. Llega a ser papa, Urbano IV, y entonces en 1267 él, 2 meses antes de morir, instituye esta fiesta para todo el mundo entero, precisamente para lograr en el pueblo fiel católico, cristiano, esta veneración, esta adoración a la presencia real de Jesucristo en el pan y en el vino, porque esto es otra cosa. Generalmente lo hemos reducido la fiesta y la llamamos Corpus Christi, en su terminología latina, el cuerpo de Cristo. Pero realmente la fiesta se llama Corpus et Sanguinis Christi, cuerpo y sangre del Señor, porque hace mención a las 2 especies eucarísticas del pan y del vino. Lo que pasa es que como en la procesión solo sale el pan, en la custodia el cuerpo de Cristo, pues parece que lo hemos reducido siempre, ¿no? Y luego hay una relación muy importante que además la Iglesia refrenda denominando el próximo domingo como el Día de la Caridad, entre la Eucaristía y el cuidado de los más pobres. Jesucristo entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros, y en ese sentido es un recordatorio muy intenso para que este domingo tengamos a los pobres muy presentes. Es el Día de la Caridad. Claro. Es una fiesta que confluyen como 2 aspectos, 2 matices, que sería bueno también descubrirlos y armónicamente vinculados entre sí. Es decir, por un lado, es un día para la celebración de la Eucaristía y prolongar esa celebración de la Eucaristía con la adoración de Cristo en las calles. Por tanto, es un misterio de fe. Y lo decimos así en la Eucaristía, este es el misterio de nuestra fe, cuando precisamente se invita al pueblo de Dios a adorarlo. Y es precisamente en torno al siglo XIII cuando surge ese gesto de arrodillarnos durante las palabras de la consagración en la misa, cuando nos inclinamos ante la presencia de Cristo en ese pan y en ese vino consagrados. Entonces, por tanto, yo creo que la centralidad es eso, es un día de celebración y adoración a la presencia de Cristo en el pan y en el vino. Pero precisamente el Señor es cuerpo entregado y sangre derramada para los demás. Entonces, aquel que se une a Cristo está unido a su cuerpo, que es la Iglesia, y está unido a todos los miembros de Cristo. Y por eso el que comulga a Cristo busca el bien de todos los miembros de ese cuerpo y de todos los demás. Entonces, por eso siempre tiene este sentido de la caridad.
Los evangelios nos dicen que Jesús se puso a presidir la mesa como Señor y Maestro de sus discípulos, pero inmediatamente después nos dice el Evangelio de Juan que se puso a lavar los pies de los apóstoles, de los discípulos, como siervo. Y entonces Él en ese mismo momento se manifiesta como Señor que preside la mesa de la cena judía, del banquete pascual, pero también como siervo que lava los pies y sirve a los demás. Entonces, si decía antes que era un misterio de fe, precisamente por el que adora el cuerpo del Señor, sabe que tiene que ser, y el que comulga el cuerpo del Señor, sabe que tiene que ser cuerpo entregado y sangre derramada, porque está unido a Cristo. Y entonces se convierte la fiesta del próximo día, del próximo domingo, se convierte también no solo en un misterio de fe, sino en un misterio de caridad. Es decir, es una invitación a la adoración del Señor como misterio de fe y al servicio caritativo a los más necesitados como misterio de caridad.